Yo voy a cambiar mi carrera y voy a empezar a ser emprendedora. Y ahora voy a hacer todo para hacer emprendimiento. Eso no funciona así. Es un proceso en el cual toma tiempo, primero, de encontrar esta oportunidad, poderla entender, el tipo lo que voy a hacer y toma tiempo. Y es un proceso es algo que no sucede en un solo momento. ¿Por quién? También hay que entender quiénes están involucrados en esto. A veces son personas individuales, a veces son individuos, a veces también no solo en una organización, en una nueva empresa, no es nada más los fundadores y fundadoras. También hay, por supuesto, empleados, probablemente dos o tres, pero también la gente tiene familia, etcétera, etcétera. ¿Cómo se descubren, evalúan y explotan? Aquí esto es como descubrir, crear, identificar oportunidades, evaluar estas oportunidades. Hay una discusión muy grande en el emprendimiento si las oportunidades se descubren o se crean. Y la verdad es que pueden ser las dos. Se pueden crear como se pueden descubrir. Uno puede crear sus propias oportunidades. Y uno también las puede descubrir porque significa que las oportunidades están por allí y yo tengo la habilidad y tengo la capacidad de agarrarlo y saber que esto es una oportunidad y que la puedo explotar. Y de crear futuros bienes y servicios. Entonces ya ven que la definición de emprendimiento es bastante profunda y enmarca diferentes cosas allí que la gente no lo hace, que una persona no está solo haciendo una cosa, sino que hay muchísimas cosas que están envueltas. Y aquí pueden ver, para ponérselos un poquito, para que lo vean y se los voy a explicar. Del lado derecho, ahí tienen la actividad emprendedora, que es a través de es un proceso, ¿no? Que es de la intención, de el deseo que crece dentro de una persona para para entrar dentro del emprendimiento, de crear una nueva empresa. Después está la fase de creación de la empresa. Después está la fase de consolidación de la empresa. Y después, pues se pueden hacer muchísimas cosas. Si quiero seguir, quiero crecer o no quiero crecer, si quiero vender la empresa, hay muchísimas cosas que se pueden hacer con la empresa. Hay diferentes tipos de impacto que tiene. Y bueno, y todo esto también lleva a un producto, digamos, un producto empresarial. O sea, es como una producción de esta empresa, de estas nuevas empresas, va a tener algo que va a salir de allí. Tiene un objetivo y que crea empleo y que da nuevo valor. Pero eso también tiene un impacto que cuando ya empezamos a hablar de creación de empleo, que tiene un valor añadido por el tipo de productos o servicios que hemos traído dentro del mercado, eso también, por supuesto, tiene un impacto en la economía y un impacto también en el desarrollo social. O sea, tiene un efecto económico y también un efecto social. Porque si la gente tiene recursos para vivir y aparte de eso puede darle a su familia y aparte de eso es una empresa social, pues ya se ve que hay diferentes cosas que están sucediendo. Pero todo esto no sucede que está asolado. Hay muchísimas cosas que también son atributos individuales que existen, que por ejemplo allí es donde entra lo que es el género, el sexo y el género después como parte de un constructo, la edad, en las motivaciones que se tienen. Pero aquí fue muy importante ver que estos atributos individuales no son solo que algo que influencia todo este proceso de emprendimiento. Las condiciones en las que nos encontramos y dónde nos encontramos y la cultura donde estamos en la sociedad como tal, hace que se influencia, que haya una influencia en todo ese proceso. Hay una pregunta, perdón. No. Entonces, digamos, hay unas fuerzas sociales que están trabajando y que están influenciando todo ese proceso emprendedor. Y ya para darles un poquito de historia de lo que es emprendimiento y mujer emprendedora o emprendimiento femenino,
en, como disciplina y como subdisciplina de gerencia, de lo que es gerencia. Emprendimiento no es nada nuevo, nada nuevo. De hecho, desde 1934 fue el primer libro que se publicó y ese fue, eh, sería Schumpeter, que fue un Uno coma economista cinco alemán. es igual a 200, a 100. eh, ¿Me escuchan? Sí, perdón. Eh, este Sí, economista, perfecto. ok, gracias. Este economista alemán empezó a hablar de lo que es una innovación disruptiva y aparte de eso del emprendimiento, las motivaciones para entrar. Él no lo llamó emprendimiento, pero para crear empresas. Y él dijo en su libro que habían dos motivaciones que estaban allí Hola, Cora, inherentes, ya te saludo. Ya. eh, que estaban ¿Cómo te conecto? allí Ah, con el Teams. inherentes que estaban allí inherentes dentro de lo que, de estas motivaciones para entrar. Entonces tenemos las oportunidades y la necesidad. Bueno, pasan los años, no los voy a aburrir con esto, pero en el año 76, en 1976, se publica el primer artículo de con mujeres, buscando diferencias entre hombres y mujeres. Y ahí empiezan a hablar de cómo los individuos difieren entre las mujeres y los hombres, cómo difieren en la creación de empresas. Y esto fue en 1976. Ya en el 1981 empiezan a hablarse un poquito más, en la conferencia, la primera vez, un artículo en una conferencia académica. En 1992 hubo un artículo muy fuerte que hizo el cambio y que estableció esto como, como disciplina también, que hizo como un cambio completo a lo que es la disciplina. Puso todos juntos en 1992 y Candida Brosh, la persona que escribió este artículo, lo logró poner completo como una disciplina. En el 2000 ya empieza a verse más tenemos nuestra propia conferencia académica. En el 2009 aparece la única revista que habla de mujer emprendedora. Con todo esto, también les quería contar que mujer emprendedora no es nada nuevo. Y esto siempre me pasa con mis estudiantes o con algunos estudiantes. Ay, profe, es que esto es un tema muy nuevo. Pues no, definitivamente no. Tienen más de 40 años y emprendimiento como tal tiene casi 100. O sea, sí que tiene mucho tiempo que se está hablando y que está reconocido. Pero ¿cómo funciona esto de género? Yo sé que muchas de ustedes son especialistas y probablemente sepan más que yo, pero que sean especialistas en el tema, pero siempre es bueno recordar un poco en la definición de género, o como lo vemos en como se ve, como yo lo intento ver también. Son las diferencias de entre niños y niñas, mujeres y hombres, que no son naturales, esenciales o biológicas. Entonces, género, para mí, en este caso sería que es algo social y el sexo es algo particular, pues individual de la persona. Y eso sí sería unas diferencias esenciales y biológicas. Entonces, tenemos dos tipos por ejemplo, los roles impuestos para las mujeres y los roles impuestos para los hombres. Como se supone que las mujeres son más cariñosas, que cuidan de los niños y del patrimonio familiar. Ese es un rol que está impuesto. Y el otro, un rol impuesto para los hombres, es que son independientes, proveedores, sostén de la familia y se centran en los negocios. Y ya ahí ven que ya la cosa empieza, las mujeres no se centran en los negocios, pero los hombres sí. Son el sostén de la familia, es decir, que traen el dinero, pero las mujeres los cuidan, ¿saben? Cuidan y administran y cuidan a la familia. Y ahí es donde viene el rol del género. En los roles estos de género, como los roles, las creencias, las expectativas impuestas a hombres y mujeres, que tienen una influencia en las organizaciones y en el tipo de ocupaciones que vamos a tomar y hasta que vamos a estudiar. Están condicionadas por el género. Y por ello,
las pequeñas empresas y el espíritu empresarial, lo que es el emprendimiento, están condicionados por género. No es raro ir por allí, solamente yo sé, y como ustedes están también en la universidad, n- cuando ustedes van a caminar, aquí yo estoy en una universidad técnica y hay química, física, matemática, etcétera, y yo voy a caminar por allí en química y en física, pues esto es un montón de hombres y en ingeniería. Entonces vas a las humanidades y es muchísimas mujeres. Te vas a educación y es muchísimas mujeres, poquitos hombres. Y ahí ya ves que hay tendencias y ahí es donde el género está jugando un rol que nos está ya, es como una base condicional en lo que vamos, como en las empresas, en lo que si vamos a ser emprendedoras, si está esa atracción por el emprendimiento, o sea, ya uno va con lo que sabe, ¿no? Con lo que tiene de conocimiento. Pero una de las cosas que también hemos observado es que en uno de mis trabajos, que después de leer ciento y tanto de artículos, una de las cosas que logré ver fue que el género juega un papel importante, juega un papel allí, pero no es un papel necesario. O sea, si se sale de todos estos roles de género, estas creencias, estas expectativas, las cosas van a seguir funcionando, pero está allí. Y para, para que vean un poco las contribuciones de la investigación del emprendimiento de las mujeres, y aquí es donde vienen los que se acuerdan de lo que les dije al principio, la definición de oportunidades, es que se ha visto que las creencias y relaciones de género, como igual estos roles impuestos, y los factores del sistema familiar, lo que es la familia como tal y toda la distribución, por ejemplo, del trabajo en una casa familiar, todo eso tiene influencia, tiene un efecto en los motivos, los motivos que se tienen para comenzar una empresa. Y que estos motivos pueden ser por necesidad y por oportunidad. Pero parte de eso, una de las contribuciones de este trabajo de emprendimiento en general, de mujer emprendedora, es que se dieron cuenta que hay más motivos que nada más que son de oportunidad o necesidad, que es nada más netamente económico, sino que también hay otros objetivos empresariales que van más allá de lo económico. Y esto fue un cambio bastante grande para lo que realmente, a lo que siempre se había creído que los emprendedores y emprendedoras siempre estaban buscando, era objetivos económicos. Y gracias a las mujeres, a estas investigaciones, se ve que hay más objetivos no económicos que también juegan un papel importante en la creación de empresas. Y por supuesto, todo esto tiene una influencia en las actividades en la creación de empresas, como las actividades que están asociadas en la creación de empresas, como el prelanzamiento, de buscar esta oportunidad, identificar esta oportunidad, el prelanzamiento, estas diferentes actividades que tenemos que hacer cuando estamos creando una empresa, el lanzamiento y el post-lanzamiento. Y a la final lo hace como un ecosistema. Mire, en esa, en Ujú. esa. Y, eh, y bueno, yo creo que estas son una de las cosas que el sistema familiar juega un papel muy importante y ahí es donde también hay que tener más discusiones, hay que buscar entender más cómo la familia afecta o tiene algún efecto sobre estas decisiones empresariales. En uno de los trabajos que publicamos que hemos publicado hace ya un tiempo, estamos buscando cómo funciona el riesgo, la adversión al riesgo en este proceso de creación de empresa. Porque la mayoría de las personas habían estudiado, o sea, siempre se ha estudiado muchísimo el riesgo y se ve y se sabe que las mujeres son más adversas al riesgo que los hombres. Y ya se ha hecho muchísimos estudios sobre eso y que hay diferencias entre hombres y mujeres en la creación de empresas, pero la verdad es que no se había estudiado tampoco mucho cómo es en el progreso de estas actividades
estas actividades chiquititas que tenemos que hacer, el registrar una empresa, tengo que hacer una licencia para mi empresa, en buscar una oficina, todas esas actividades pequeñitas no se había visto mucho en ese progreso de creación de empresa. Y además que no se les había, No, se escucha muy no, mal. no se escucha mal, ¿perdón? Se escucha muy bien, amigo. Ok, ok, Yo, muy yo Lo bien. que, escucho perfecto. Creo que es que hay varios micrófonos abiertos. Ok, exacto. Usted los puede silenciar, por favor. O sea, silencienos a todos y cuando termine, pues entonces para hacer las preguntas, pues participamos. Es más fácil así. ok, Gracias. gracias. Ok. Bueno, perdón. Bueno, en la cultura no había mucho trabajo sobre cómo la cultura tiene una influencia en cómo la gente percibe el riesgo, los individuos perciben el riesgo, los emprendedores. Y porque la cultura, las prácticas, estas normas y prácticas culturales hacen que también tienen un efecto sobre los comportamientos empresariales porque le dan la lógica de acción dominante que está allí en la selección de hábitos, habilidades y estilos. En la cultura y la sociedad donde estamos, estas normas y prácticas están allí trabajando y a veces no nos damos cuenta. Y para darles un ejemplo así rápido de estas culturas y estas prácticas informales también, son, por ejemplo, y que le voy a utilizar después para que se acuerden. Por ejemplo, aquí en Alemania, cuando uno le invitan a una fiesta, pues, a las 9 de la noche, pues aquí en Alemania se llega a las 9 de la noche, 9:00. Y si no puedes llegar a las 9:00, tienes que avisar a la persona que te invitó por qué no puedes llegar y que vas a llegar un poco más tarde. En Venezuela eso no sucede así, o sea, yo creo que en mi época, cuando me invitaban a una fiesta, uno llegaba a las 10 de la noche y creo que era muy temprano. Y era como lo normal, pues voy a llegar a las 10, 10:30, si me invitaron a las 9, 10, 10:30, yo creo que uno se metía a la ducha a las 9 de la noche. Y yo creo que y esto no está escrito en piedra, esto no está escrito en la Constitución, esto no está en las leyes, eso está en las prácticas que están en la sociedad. Bueno, y eso para que vean cómo son las prácticas y estas normas culturales que están allí trabajando. Entonces, todos estos em, diferentes, esas diferentes actividades en el proceso de creación de empresas, y nosotros tenemos aquí en nuestra base de datos, teníamos 10 actividades. O sea, voy a registrar, tengo que registrar la empresa, sí o no, voy a buscar una oficina, sí o no, ya he hablado con potenciales clientes, sí o no. Y aquí a mí me parece muy interesante. Aquí no hay corte por hombres o mujeres, pero me parece súper interesante. Cero significa que han hecho una actividad. Después, lo siguiente. Al principio, miren la curva cómo va. O sea, la gente comienza con mucho, ¿no? Todos empiezan a hacer. Sí, sí, hicieron algo. Segundo, la tercera actividad, y ahí ya se cae. Y porque el riesgo ya empieza a tomar fuerza también, porque el riesgo empieza a entra, cuando ya ven que más actividades también es probablemente más arriesgados y ven que las cosas se ponen un poco más difíciles, las actividades de creación de empresas se caen hasta llegar al mínimo. O sea, la probabilidad de seguir haciendo actividades es mucho menor, es casi 0%. Pero bueno, la gente crea empresas, entonces un poquito más. Sí, el riesgo, lo que encontramos fue que sí, que el riesgo tiene una influencia negativa en ese proceso de creación de empresa, que les acabo de comentar, en todas esas actividades. Mientras más riesgo se percibe, menos actividades voy a hacer. Para hombres y para mujeres por igual es negativo. Lo que es interesante es el coeficiente, por ejemplo, yo porque soy economista y me encanta la econometría y tal, uno ve que los coeficientes son distintos y es mucho menor para los hombres. Y de hecho, lo que es significativo para los hombres es muchísimo menor que para las mujeres, casi el 90% de confianza.
Las dos culturas que utilizamos para observar esto era cultura basada en el desempeño y cultura de apoyo social. En el desempeño sería así como aquí en Alemania, que es todo que ser individual, todo tu trabajo tiene que ser muy individual para que sea reconocido. Eso sería una cultura y mientras más hagas, más produzcas, esto es ya en la cultura de desempeño, que no necesitas de otra gente para tú seguir adelante y esto se ve muy bien. En cambio, que hay culturas de apoyo social, de que uno se apalanca de la familia, de los amigos, y esto también nos hace que puedas hacer la cosa más suave y que, ok, tus logros individuales están muy bien vistos, pero si te apalancas con tus amigos, tu familia, también está muy bien visto. Y ahí vemos que ese riesgo se reduce con el apoyo, con este tipo de cultura más familiar, digamos. Pero nada más ocurre en el caso de la muestra femenina, pero no de la masculina. Y miren para que vean, la percepción de riesgo se reduce muchísimo en este tipo de cultura. Y de hecho, entonces las mujeres siguen más en el proceso, en estas rayas que son de puntito. Se ve que el proceso de creación de empresa sube, o sea, que estas culturas las ayudan muchísimo. Pero estar en una cultura que no es así de apoyo familiar, pues no les da nada, no les ayuda en nada y perciben el mismo riesgo. No les ayuda a quitar el riesgo. Entonces ya ven que lo que es las normas y prácticas culturales tienen más efecto, eso ya en las mujeres que en los hombres, porque los hombres aquí no tuvieron y no tienen ningún efecto porque esto es solo mujeres. Y aparte de eso, que lo interesante es también que es cómo reduce ese riesgo, esa percepción de riesgo. Ahora bien, hay diferencias entre ambos sexos cuando pensamos en el crecimiento de las empresas. Eh, una de las cosas que mientras estaba trabajando, me encontré que la creación, esto es creación, en el lado izquierdo, actividades emprendedoras. Entonces ven aquí que hay una brecha. La azul es los hombres y la verde es las mujeres. Hay una brecha, estos datos de casi 15 años, y ven que hay una brecha que es más o menos constante entre hombres y mujeres. Sí que hay una brecha, sí que a pesar de que se ha hecho un montón de cosas, sí que ha habido brecha y ya se está disminuyendo estos datos hasta el 2017, pero igualmente uno puede proyectar. Pero la cosa viene más diferente es cuando bien vemos en la consolidación de la empresa. La brecha se hace cada vez más grande. La brecha de la creación de empresas siempre es constante si comparamos las dos. Pero cuando vemos el establecimiento de las empresas o consolidación, vemos que la brecha se va creciendo. En el 2004 era bastante pequeña y empieza a crecer y empieza a crecer y a crecer y a crecer. Y a mí me hace preguntarme, pero ¿por qué está creciendo tanto? Y la verdad es que, ¿qué pasa con estas empresas? ¿Por qué no continúan y no siguen? Siguen, pero no tienen la misma calidad que los hombres, digamos. Entonces la pregunta aquí viene, ¿cantidad de emprendimiento o calidad empresarial? ¿Qué creen? Porque la cantidad de emprendimiento se refiere al número de empresas, ¿no? Se crearon 1000 empresas en el mes de enero. Entonces, la cantidad de número de la gente que está en el proceso de creación de empresa. Pero la calidad de la empresa se refiere a la creación de la empresa orientada hacia el crecimiento, a la innovación productiva, a la transformación empresarial mediante la creación de nuevos productos y servicios o procesos. Y todo esto, mientras más transformación tenga, más innovación y más orientada al crecimiento sea una empresa, probablemente los impuestos van a pagar más impuestos y esto va a ser más beneficioso también para los estados. Entonces, sí que la calidad de las empresas es muy importante porque termina también desarrollando lo que es el país en general. Y una de las cosas que me di cuenta, y bueno, leyendo y viendo estas gráficas, me di cuenta de que, pues nada, aquí hablamos un montón de cantidad o calidad de empresas, pero
siempre se tiene un enfoque neutro de esto. Nadie quiere ver, nadie entra un poquito más, o bueno, se ha visto poco, pues, y poco diverso esto de la calidad de las empresas. Y tomando como un enfoque neutro de género, y a pesar de todo, que esto sabemos que la evidencia nos dice que no es neutro, porque lo que va por así, lo que es innovación, etcétera, se sabe que hay una diferencia entre hombres y mujeres. Y ahí estamos hablando de que probablemente haya unas desigualdades estructurales que están influenciando todo esto. Porque las profesiones, como ya les conté, tienen una influencia de las creencias basadas de género, o sea, de todas estas roles de género, expectativas, etcétera. Así como las instituciones también tienen un rol, pero también las instituciones como tal producen y reproducen estas normas de género. Porque las instituciones son como lo veo yo, son las reglas del juego. Y a pesar de que la creación de empresas se ha hecho cada vez más igualitaria, esa brecha cada vez es más pequeña para la creación de empresas, la brecha de la calidad empresarial pues se hace cada vez más grande. Entonces, ¿qué está pasando en el poslanzamiento? Gran parte de estas variaciones pensamos que pueden explicarse por esas desigualdades estructurales de las instituciones en los países. Las desigualdades estructurales se refieren a la situación en que las instituciones dominantes, esas instituciones que están allí, confieren ventajas a grupos sociales, pero a desventajas a otros. Y como les dije, las instituciones son para mí, o para nosotras, porque esto lo estoy escribiendo con dos compañeras, las instituciones son como ¿Siguen allí o solamente perdí la señal yo? No, Esperemos un momento. Quizás es seguimos la el señal audio. de la profe. Ah, ok. Gracias. ¿Qué pasó, chicas? Creo que se desconectó la profa. Cristela, ¿qué pasaría? Porque no la veo. Daniela, yo la veo aquí conectada, pero a mí me Ahí marca. volvió, pero no tiene audio. A ver. No, sí tiene, pero no la veo. ¿Dónde está? Ay, tan interesante que venía. ¿Y qué pasaría? Ya voy a llamarla a ver. A ver qué. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? No, ahora sí, pero no te escuchamos ni vemos tampoco tú, ni te vemos a ti ni vemos tu computadora. Ay, qué pena. Dame un minuto, no sé qué pasó. Ya se va a reconectar, ¿eh? No sé qué pasaría.
A ver. Sí. Ya se va a reconectar. Bueno, venía muy interesante. Comprueba una vez más que no hay sector de la vida social, de la vida humana, que no tenga su impacto de género, ¿verdad? Sí. O sea, hay diferencias importantes entre la manera de emprender de los hombres y la manera de emprender de las mujeres. Todo eso se ve así, no sé qué, a ver si se logra conectar. Gisela, Daniela. Y le agarran a media a uno en el pie así. Como que si yo estuviera este pie Sí, así. a mí me la agarraron. Ah, bueno. Sí, A mí mira, me la agarraron y todo eso, me la mandaron con uno alza. piensa que Ya le dije el micro, por favor. solamente Para que aquí crezca con más. la electricidad y tal, Sí. pero Sí, pero la Ay. traumatóloga me dijo eso. Se termina tu terapia porque la traumatóloga del Seguro Social fue la que me dijo, haz terapia. Por favor, cierren sus micros. Por favor, cierren los Una pasa para el otro micrófonos. equipo que está muy bueno. aló, Y ahí Daniela, me la voy a dar. Claro, esa es la idea. aló, Yo iré el lunes a hablar con ella allá. Es malo aló, que a mí para Daniela, allá, para la me cuesta mucho. Ya va. te demoraste a entrar. Ok. Tuvo un problema con la computadora y bueno, mientras tanto, como no quiero tomar el tema, sino hasta que ella termine su exposición, yo quería también comentarles que vamos a lanzar, hoy voy a ponerlo en pantalla, ok. Estamos abriendo la convocatoria para publicar en la Revista Venezolana de Estudios de la Mujer, que este número va a ser sobre masculinidades y transformación cultural. Entonces, convocarlas a todas sobre este tema. La fundamentación dice que la reflexión crítica sobre la sociedad y los determinantes de la desigualdad toman el análisis, las investigaciones, el análisis sobre la masculinidad es una línea de trabajo importante para entender pues esto que estamos hablando con Daniela, de estereotipos, usos, costumbres, normas y valores, puesto que a partir de ahí se determina la educación y el comportamiento social de varones y de mujeres, con las consecuencias conocidas de diferencia de accesos a derechos y recursos. Entonces, hoy en día la teoría de género no solamente, digamos, se enfoca principalmente en los derechos y la igualdad para las mujeres, pero también estudia las masculinidades porque es una manera de comprender mejor cómo funcionan las normas, los estereotipos que nos hacen desiguales. En Ya las volví. últimas décadas, la masculinidad tradicional se ha visto confrontada, ¿cierto?, por movimientos sociales, especialmente por el feminismo, que promueven una ampliación y transformación cultural, y que estas normas rígidas den paso a una individualidad más diversa, más libre, menos estereotipada en general. Entonces, bueno, hemos decidido convocar esta revista con artículos académicos para esta revista en torno al tema de la masculinidad y algunos de los temas que proponemos para trabajar, pues, que pueden ser trabajados, aunque esto no excluye otros temas que se le puedan ocurrir a las autoras y autores. Proponemos trabajar sobre nuevas masculinidades que son
cómo se definen, qué cambios promueven, análisis de los determinantes de la masculinidad, o sea, cómo se caracteriza la masculinidad, una deconstrucción de la masculinidad patriarcal, la educación y los roles en torno a la masculinidad. Luego un tema muy importante que es masculinidad y violencias, masculinidad y paternidad, cómo se relaciona la masculinidad con la paternidad y hasta qué punto se asume o no se asume la paternidad. Masculinidades, afectos y cuerpos, experiencias de masculinidad y sobre todo en la atención a los agresores, marcos antigénero, que es lo que está hoy en pleno desarrollo, y jóvenes, porque los jóvenes están en contra, o una parte importante de los jóvenes están en contra de la teoría de género. Luego tenemos masculinidad y generaciones, cómo ha ido cambiando la masculinidad según las generaciones, masculinidad y machismo en América Latina, masculinidades subordinadas, etnia y poder, masculinidad y sexualidad, los adolescentes y las búsquedas identitarias, masculinidad y migración, transformaciones de la masculinidad, la machosfera, la misoginia y el autoritarismo, y luego masculinidades, la importancia que tienen para las políticas de equidad de género. Bueno, a partir de hoy va a circular esta convocatoria y yo espero que, bueno, que algunas personas por unidad, o sea, solas o en conjunto, se animen a postular artículos para nuestra próxima reunión. Entonces, bueno, hicimos un intermedio, Daniela. Perdón, mira, fue la otra computadora que se dañó, no entendí. Disculpen Hicimos por un eso. intermedio no musical, pero un intermedio. Así que bueno, voy a habilitarte. Creo que te tengo que volver a habilitar. Como, No sé, yo creo que no hay problema. A ver. un momentico que estoy tratando de ubicarte aquí para, ok, para habilitar. Ah, no, si estás habilitado. Así que bueno, Listo. perfecto. Continuamos desde Bueno, donde. y disculpen esa interrupción de tomar un break con Alba y de todo Hacemos eso. un break y Exacto. continuamos ahora. Un break ecológico. A ver, para ya ir terminando, para que de lo que les estaba contando, de las profesiones, sí, de las desigualdades, ok, un poco de las instituciones. Las instituciones son las reglas de juego. El institucionalismo feminista explica la producción y reproducción de género dentro de las instituciones. Una de las cosas que North en su trabajo, Douglas North, que ese es como el que escribió más sobre neoinstitucional, bueno, uno de los fundadores, una de las personas que escribió mucho también sobre esto, neoinstitucionalismo económico. Las instituciones se crean para reducir incertidumbre a la hora de tomar decisiones económicas. Pero eso nunca, no significa que estas instituciones son eficientes o que fomenten la igualdad de género. De hecho, cuando ya las instituciones están tan arraigadas, entonces, pues nada, a la final, pues la gente las personas se sienten que para qué la van a cambiar. Entonces, lo que queríamos hacer con este trabajo que estamos haciendo, que ahora mismo estoy trabajándolo, y que este era el que les quería presentar, es que nos centramos en las desigualdades estructurales de las instituciones, como un conjunto un subconjunto de instituciones que son formales e informales en los países en función del género. Entonces queríamos ver si estas instituciones formales e informales en función del género, o sea, que tienen esta perspectiva de género, y afecta en la capacidad, de manera diferente, la capacidad empresarial y la cantidad de emprendimiento de hombres y mujeres. O sea, si hay una diferencia entre ambos sexos. Y si es así,
¿Qué está pasando? Entonces, este neoinstitucionalismo, o lo que es el institucionalismo feminista, está arraigado muchísimo con esto de neoinstitucionalismo económico, pero claro, con su perspectiva de género. Y una de las cosas que se dice es que tenemos dos tipos de instituciones. Tenemos instituciones formales, estas que están escritas, hay leyes, están bien comunicadas. Cuando, por ejemplo, si, pues nada, si uno está haciendo una empresa, pues se sabe que se tiene que registrar la empresa. Eso está en la ley, o sea, que hay que registrar las empresas. Y eso está allí, son leyes y reglamentos, la constitución está escrita y hay que seguirla. No porque no la sepamos, no significa que no la tenemos que seguir. Eso está escrito y está bien comunicado. Y está por el otro lado las instituciones estas informales que son comunicadas socialmente, como la cultura. Esto que les conté antes de ir a una fiesta, ¿no? En Alemania se llega a las 9 y en Venezuela, en mi época, a las 10, 10 y media. Y ya se ve que, ya se sabe que las instituciones sí tienen un efecto en las decisiones empresariales de hombres y mujeres, pero aparte de eso sí que crean diferencia entre ellos. Y las instituciones con componentes de género se refieren a estas instituciones arraigadas en la cultura de género, que crean patrones relacionados, de relaciones en la sociedad que tienden a tratar a los hombres y mujeres de manera distinta y desigual. Y estas instituciones tienden a producir y reproducir el género, estas ideas sociales de género. Para nosotros este marco teórico nos ayuda para entender cuál es la relación, cómo es esta relación y qué se puede ver de aquí. Y para examinar el funcionamiento de las normas de género dentro de las instituciones. Por eso es que estamos utilizando este institucionalismo feminista. Y cómo el proceso institucional construye y mantiene dinámicas de poder de género que afectan a las mujeres y a los hombres de maneras distintas. Porque ellas van a seguir teniendo esas dinámicas, hasta que no las cambiemos, obvio. Una de las cosas que tienen estas instituciones es que están socialmente aceptadas. Ya están tan arraigadas que a veces ni siquiera las vemos, sino que y ya seguimos. Y si los investigadores ya reconocen que las mujeres siguen sufriendo de discriminación a causa de su sexo por esas instituciones. O sea, sí que hay una evidencia sobre este problema. Entonces, lo que queríamos ver aquí era cómo estas instituciones, estas actitudes, lo vemos con instituciones informales y aquí estamos estudiando actitudes patriarcales, cultura de apoyo social y cultura basada en el desempeño, esta que ya les hablé. Y por el otro lado, estamos intentando ver las instituciones formales, los derechos de las mujeres, o sea, más derechos de las mujeres, como por ejemplo el derecho de tener herencia, el derecho de poder abrir una cuenta de banco, el derecho de poder tomar una decisión de poder divorciarse. Mujeres en el Parlamento, el porcentaje de mujeres en el Parlamento, como también políticamente, cómo la política también puede influenciar la cantidad de emprendimiento y la calidad de emprendimiento, de estos emprendimientos. Para esto utilicé base de datos, de hecho estoy haciéndola crecer un poquito más, o sea, quiero tener 10 años completos, hasta ahora tengo 9, lo que les voy a mostrar ahora, tengo del 2011 al 2019, tengo una muestra de nivel individual y por país, es decir, tengo datos microeconómicos y datos macroeconómicos. Y para eso tuve que juntar muchísimas bases de datos para poder tener esta base de datos. O sea, tuve que utilizar entre 5 a 6 bases de datos para poder ponerlo completo y poder hacer un modelo econométrico. En la cantidad de emprendimiento tengo 50.000 más o menos 50.000 observaciones y en la calidad de emprendimiento 45.000. Ya es normal, o digamos que se sabe que la calidad de emprendimiento es un poco menos que la cantidad de empresas que se han creado. Y hice una regresión logística jerárquica anidada por países y años. Perdón que si las aburro con esto, pero a mí me encanta todo esto. Tengo variables dependientes, tengo variables independientes,
son variables binarias. Las variables dependientes son 0, 1, cantidad de emprendimiento y calidad empresarial. Como ya les dije, cuáles eran mis variables independientes y por supuesto utilizo un montón de variables de control que me ayudan a tener un modelo econométrico más robusto, como el crecimiento del PIB, el PIB per cápita, el sector empresarial donde están, qué edad tienen, el nivel educativo, etc. No les voy a mostrar el modelo econométrico completo, solo les muestro una parte porque realmente son grandes y todavía son muy grandes y son muchos. Entonces, el sexo femenino ven que es negativo, o sea, está negativamente relacionado con la cantidad y la calidad empresarial. O sea, que las mujeres, es decir, tiene la probabilidad de que las mujeres crean empresas o que hagan crecer estas empresas es menor que los hombres. Lo primero que habíamos visto, o sea, esto fue lo primero. Lo que nos pareció también muy interesante es que en la cantidad de emprendimiento, lo que es actitudes patriarcales, o sea, esta institución informal y las instituciones formales, como el derecho de las mujeres y porcentaje de mujeres en el Parlamento, de hecho, sí que tienen un efecto significativo. Las otras dos no, pero las actitudes patriarcales sí. Y entonces vemos que sí, informales y formales tienen un efecto. A mí también me parece muy interesante que en la calidad empresarial solo las instituciones informales tienen un efecto significativo, que es lo mismo que no pasa con las instituciones formales. Y aquí entonces decidí, ok, vamos a ver cómo se ve esto cortado por una muestra, la muestra masculina y la muestra femenina. Y bueno, vemos que lo que es actitudes patriarcales es positivo y significativo tanto para hombres como para mujeres. El derecho de las mujeres es negativo, más derecho es negativo para la cantidad de emprendimiento que pasa aquí y el porcentaje de mujeres en el Parlamento es positivo y significativo. Una de las cosas que vemos es que las actitudes patriarcales sí que pueden ayudar más a los hombres, pero de diferente manera. Es positivo para los dos, es decir, que los ayuda a que crean empresas, pero nosotros estamos pensando que va de diferente manera cuando utilizamos este institucionalismo feminista. Porque para los hombres se benefician de que la mujer se quede en casa y que esas actitudes patriarcales se están beneficiando de todo esto. Pero para las mujeres también se benefician para crear más empresas porque ellas van a pensar que quedarse en la casa va a ayudarle, o sea, tener una empresa la va a ayudar a ser más flexible y cuidar de los niños y de la familia y de todo esto. Entonces, ahí vemos que hay como una diferencia también. Es positivo para los dos, pero en la cantidad de empresas, en la creación de empresas, pero la manera de cómo funciona es distinta. Los derechos de las mujeres que sea negativo es un poco raro, pero también tiene muchísimo sentido, por lo que está dentro de esta variable que es como muy básico y no se beneficia normalmente al mercado laboral. Es decir, que las mujeres van a preferir ser empleadas o los hombres van a preferir ser empleados porque están más seguros que crear una empresa, porque sabemos que el riesgo es inherente al emprendimiento, pues porque hay muchísimo riesgo que está envuelto. Y el porcentaje de mujeres en el Parlamento, pues es positivo y vemos que la política también tiene un efecto tanto de hombres como para mujeres. En el caso ya mi tiempo se está acabando, en la calidad empresarial vemos que la muestra femenina es positivo y significativo, que no sucede para los hombres. Pero esto también debe ser relacionado con el mercado laboral, porque el mercado laboral, cuando hay muchas actitudes patriarcales, las mujeres no van a querer quedarse allí y van a preferir salirse o la saca el mismo mercado. Y entonces van a poder, le ponen más calidad a sus empresas. O sea, también es un resultado de todas esas actitudes patriarcales. Y bueno, esto del apoyo social, las culturas de apoyo social,
que de verdad que no esperaba que fueran negativos, sí que no se benefician tanto de todo el soporte familiar, igual que con la cultura basada en el desempeño. Ya yo sé que tengo que terminar porque ya se está haciendo tarde y para un poco, ya les resumí un poco lo que vimos de estas diferencias y como existen diferencias de géneros en cuanto a la calidad del emprendimiento y la calidad empresarial. El resultado muestra que la probabilidad que las mujeres sean emprendedoras y tengan calidad en ambas actividades sea inferior que los hombres, que lo que sucede con los hombres. Que sí que las instituciones de género tienen un efecto en la cantidad y en la calidad del emprendimiento. Y lo que es interesante también es que no hay tantas diferencias entre hombres y mujeres, pero cómo funciona es diferente. Y ya para ir cerrando, yo creo que una de las cosas, los resultados muestran que la relación positiva entre la calidad emprendedora y las actitudes empresariales, patriarcales, perdón, se da en el grupo de mujeres. Como ya les comenté, es por el empuje del mercado laboral, de que no se sienten bien y entran en lo que es en el emprendimiento y se sienten probablemente más cómodas y pueden ponerle más de su talento, de su conocimiento a la empresa. Nosotros creemos que con esto le estamos aportando a la literatura de las instituciones y que ha tenido esta visión totalmente neutra sobre el género y que realmente se necesita entender más. Y, y bueno, ampliamos la literatura sobre el papel de las estas estructuras que crean más desigualdad, estructuras de desigualdad a nivel social en las actividades emprendedoras. Y eso nos va a ayudar para poder movernos en un sentido de lo que queremos. Y eso también va a servirle a los creadores de políticas públicas qué quieren, qué prefieren, cantidad o calidad, qué quieren, o quieren las dos. Pero entonces van a tener que mover algunas piezas de manera distinta. Eso es todo por hoy y muchísimas gracias si tienen alguna pregunta y muchísimas gracias por su tiempo y la paciencia. Muchísimas gracias, Daniela. Entonces, bueno, vamos a abrir un momento de preguntas, de comentarios, de aportes. Así que bueno, las que quieran intervenir, pues pueden ir levantando la mano, bien sea así o bien sea con la manito virtual, como quieran. Okay. Hay alguien que tiene como abierto el micrófono, gente, a ver, déjame ver si lo veo por acá. Manuel tiene una pregunta. Ajá, Manuel, tienes la palabra. Manuel, sí. No sé si parece que se arrepintió. Maribel, bueno, yo tengo una pregunta que quiero hacer primero, ¿cierto? Que de tu exposición me quedó esa inquietud. Claro. Tú dices que cuando estabas comenzando, dijiste que los emprendimientos no se hacen solamente por motivos económicos, ¿no? Sino que hay otras motivaciones. Entonces, bueno, me gustaría también que nos digas o que nos cuentes un poquito qué otras motivaciones hay para tomar este asunto, para irte por este camino del emprendimiento, para que una persona, y sobre todo una mujer, se vaya por ese camino del emprendimiento. No sé si tomamos varias preguntas y después te damos la palabra. Vamos a tomar estas 3 preguntas o comentarios y después te pasamos la palabra para que nos contestes a todos juntos. Iris, tienes la palabra. Iris Martín.
Sí, buenas tardes. Hay dos preguntas, las había escrito en el chat. Una estaba referida a si se hizo alguna medición entre el conocimiento previo en el área de negocio, en el área que quisiera montar el empresario o la empresaria, que haya entre hombres y mujeres, y la calidad y duración, y la calidad, que sería en el caso como lo tipificas allí, duración y crecimiento de la empresa, y si hay alguna diferencia y de qué tipo es esta diferencia. Y lo otro que había también preguntado en el chat era si era posible ampliar la información sobre la relación entre la creación de empresas y la cultura de apoyo social o Ujú, el soporte familiar. ujú, ujú. Aunque cuando mostraste ya los cuadros o con las variables econométricas, algunas cosas me quedaron más claras, pero Más claro. si pudieras ampliar, sí. Gracias. De nada, claro. Isabela, Sí, muchas gracias, Alba y Daniela, por tu exposición. Das mucha información útil, ¿no? Para quienes estamos en este campo de la investigación. Bueno, yo tengo una pregunta, pero antes quisiera como contextualizar un poco de dónde surge esa pregunta. Y es bueno, este modelo de promoción del emprendedurismo viene mucho de el enfoque de mujeres en el desarrollo promovido desde espacios multilaterales como las Naciones Unidas, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera. Y últimamente, pues vemos que hay como una especie de moda en nuestros contextos, sobre todo latinoamericanos, para impulsar que las mujeres pues emprendan y tengan su propia empresa, etcétera, y transformen sus condiciones materiales, ¿no? Y hay como que muchísimos cuestionamientos porque primero está como colocando el foco en la mujer, ¿no? Es una política, decimos, mujerista, que no ve las relaciones desiguales de poder de género y en algún momento de tus hallazgos mencionaste que como que están allí las desigualdades estructurales intactas, ¿no? Entonces, es un enfoque que dice que las mujeres no están incorporadas a la economía, al desarrollo, y al decir eso, al mismo tiempo están subvalorando el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que realizan las mujeres, que bueno, hoy en día sí podemos saber que tiene una aportación muy significativa para nuestras economías, incluso podemos decir que subsidian el sistema capitalista, ¿no? Entonces está mal decir que las mujeres no tienen aportaciones significativas y que por eso deben sumarse al desarrollo a través de estos proyectos de emprendimiento, ¿no? Entonces hay un cuestionamiento a que somos un recurso inutilizado de la economía. Entonces, veo que estas acciones, ¿no? Que se promueven hoy en día con mucha fuerza, que incluso en Venezuela también ha agarrado mucha fuerza y que está además acompañada de los llamados microcréditos, que sabemos que son súper micro y que realmente no ayudan a transformar las condiciones materiales de las mujeres, me parece que terminan desplazando a las mujeres la responsabilidad sobre la transformación de sus condiciones económicas, ¿no? De sus condiciones materiales, y en ningún momento problematiza las relaciones desiguales de poder entre las mujeres y hombres, en ningún momento problematiza la división sexual del trabajo, incluso en los contextos latinoamericanos donde se han aplicado, vemos que hay un reforzamiento de estos oficios que están feminizados, ¿no? Por ejemplo, las mujeres que compran máquinas de coser con estos microcréditos, ¿no? Y continúan haciendo oficios que tradicionalmente se han dicho que son oficios de las mujeres, ¿no? O profundiza el cuidado, etcétera. Total que termina sumando más horas de trabajo para las mujeres porque no hay un cuestionamiento a la división sexual del trabajo. Entonces yo te quiero preguntar con todos estos elementos sobre la mesa, si es algo que se pudiese promover desde la política pública. O sea, realmente es algo que funcione para el logro de la igualdad entre mujeres y hombres. Esa es mi pregunta. Gracias. ¿Será que puedo responder esta pregunta tan difícil, Alba, antes de seguir con Manuel? Porque Isabela me puso en el spotlight y me dejó. Si no le contesto ahora, me voy a quedar quieres ir sin poderle contestar. contestando, Manuel, le decimos, toma un tiempito que ya te... Ya voy para allá. Ya Mira, vamos para Isabela, allá.
Me diste muchas cosas y ya después vuelvo a las otras que estaba escribiendo, pero ya, mira, sí que hay una manera una de las cosas que pasa es que no es que, o como yo lo veo o como lo intento ver, yo no creo que las mujeres están sentadas esperando o nada más cambiando pañales, esperando a ver qué pasa con su vida. Esto no lo veo así. De hecho, no creo eso. Las mujeres tienen mucha más educación que los hombres, tienen más títulos que los hombres. O sea, ya sí hay estadísticas de eso. O sea, que están muy capacitadas. Uno de los problemas que yo veo es que era lo que probablemente, una de las cosas que pasa es que muchísimas cosas, por muchísimos años, las políticas públicas fueron enfocadas al mercado laboral y se les dio muchísimos beneficios a la gente que era empleada, que está bien, nadie se lo quita, especialmente a las mujeres, y no estoy diciendo que esté mal, pero lo que estoy diciendo es que se olvidó que era el emprendimiento. Y no estoy diciendo que todas las mujeres tienen que ser emprendedoras o que todos los hombres tienen que ser emprendedores, pero las personas que tienen esa atracción o que sienten que tienen esta manera, se le tiene que dar herramientas para que puedan, a través de los programas, para que puedan desarrollarse. Y yo sí que estoy de acuerdo contigo, no debería, en esos programas, debería ayudar a que encuentren otro tipo de oportunidades, que era lo que hablaba al principio, que puedan ver otro tipo de oportunidades, que no es nada más que yo porque sé hacer torta, puedo vender torta, porque al final eso es pura cantidad, lo que hablaba de la cantidad. Yo abrir una peluquería en la calle, por aquí, yo vivo en una calle donde hay, mi mamá está aquí, hay como 10 peluquerías todas seguidas. O sea, en esta calle, y si yo abro otra, entonces, ¿qué traigo? ¿Traigo un nuevo servicio? Pues no, porque traigo una peluquería más dentro de todo el sistema. Entonces, no estoy aportando tampoco nada. O sea, lo que hago es abrir otra peluquería. No es que hay un cambio radical, innovación y transformación. Y, y lo que hablabas así que para mí lo más importante es que también los programas les abran, que sean de amplitud. Y una de las cosas sí que tengo un poco de problema a veces es que no sé si debe haber programas solo para mujeres o programas que haya diversidad, porque al final la diversidad también hace que todos crezcamos y que evolucionemos a mejor. Pero muchísimas más veces lo que estaba pasando con estos programas que son bastante diversos era que se les estaba volviendo a beneficiar a los hombres. Pero al final los programas sí que yo pienso que deberían ser diversos, porque pues todo se pueden hacer, se sabe también que la mayoría de las empresas que trabajan en equipo, que son en equipos, también se ayudan de las diferencias de que lo que de lo que de cómo trabajamos. Pero otra cosa es hacer un trabajo, trabajar con tu esposo o tu esposa, o sea, en pareja, porque las relaciones de poder, las mismas que están en la casa, se entran en la empresa. Y a eso sí que es que el poder pues se mueve otra vez de con el sistema patriarcal. ¿Me explico? En cambio, que cuando son, por ejemplo, Alba, yo y o un compañero, Manuel, pues abrimos una empresa, entonces va a ser más igualitario porque no estamos relacionados como pareja, porque sí que se sabe que las relaciones de pareja sí que vuelven a traer estos actitudes patriarcales dentro de la organización. No sé si me faltó algo más de lo que querías de todas tus preguntas, porque fueron muchas, ya me perdí. Tengo una lista de cosas que me Sí, dijiste. bueno, la pregunta era si lo recomendabas como política, como parte de una política pública para el logro de la igualdad entre mujeres y hombres. Yo sí lo recomiendo porque el emprendimiento se puede aprender y sí que tiene técnicas o sea, se puede aprender y claro está que sí, pero también para darle herramientas a la gente de encontrar otro tipo de oportunidades. No es nada más que yo les voy a dar un microcrédito y ya yo no sé qué hacer con este dinero, me dieron un crédito y ya no sé qué hacer. O sea, hay que ayudar a la gente y darle herramientas para que puedan andar. Pero sí que pero bueno, yo soy profesora en emprendimiento, Isabela, o sea, yo voy a poner la bandera. Pero sí que todo tiene costos y beneficios. La verdad que
depende también muchísimo también de lo que quieran las políticas públicas. Pero por supuesto yo le pongo la bandera de que sí. Ok, perdón. Bueno, Tania, Manuel. seguimos, bueno, te quedó ahí en el tintero, Daniela, el asunto el apoyo familiar, ¿no? Pero lo dejamos para la otra. La siguiente, tanda. ¿verdad? Entonces ahora tocaría Manuel y luego Tania, Ok. ¿no? Manuel. Buenas, no sé si me escuchan. Sí. Ok, perfecto. Bueno, mi comentario iba un poco direccionado y prácticamente totalmente conforme con lo que dijo Isabel. Y iba a tocar ese punto, porque bueno, yo trabajé por 4 años en cooperación internacional, con grupos de mujeres en condiciones de vulnerabilidad. En Centroamérica. Yo vivía en Centroamérica, en Costa Rica, entonces atendía mujeres peladoras de camarón que quedaron desempleadas porque la pesca de camarón es totalmente antiecológica y fueron prohibidas, y ellas eran la cadena más pequeña del eslabón y son las que más sufrieron. Porque era el trabajo más mal pagado, no tenían capacidad académica, es decir, estoy hablando de un grupo bastante vulnerable. Y la cooperación nos daba como solución, como salida, era que hagan emprendimiento. Entonces, y el Estado también como solución le dice, hagan emprendimiento. Entonces, y lo mismo que habla Isabel, es decir, que es lamentable que se hace la fortaleza se puede decir, de la división sexual del trabajo. Entonces, como que son señoras. Entonces, la solución del Estado era curso de horneo de pan, de hornear pan. Todas las señoras en la misma calle horneaban pan, porque todas estaban en la misma situación, porque era la parte económica del pueblo, era el camarón y ya no existe. Entonces, y muchas veces las dificultades para ella conseguir un empleo era porque no tenían dónde dejar a sus hijos. Entonces también la solución mágica de la cooperación internacional es, señora, emprenda desde su casa. Y así no deja sus quehaceres del hogar. Que era terrible. Es decir, me parece muy volver a lo mismo, ¿verdad? Replicar los estereotipos. Y yo veo que eso se usaba mucho, se usa mucho hoy en día. Se pone a competir a todas las mujeres con el curso, que hagan lo mismo. Se mantiene como un techo de cristal. Y lo más triste es que cuando hablamos de muchas vulnerabilidades, estas señoras, por ejemplo, o que le daban el microfinanciamiento, muchas veces la cooperación no le daba el microfinanciamiento, sino no sé, el horno para que hiciera pan, ¿verdad? Pero entonces había tantas necesidades porque además en la mujer recae todas las obligaciones de su familia, es decir, si el hijo o la hija, que es madre soltera también, el nieto tiene algún problema de salud, la abuela va a ayudar también, porque está todo el cuidado familiar también en el rol de la mujer. Entonces al final ellas terminaban también empeñando Pero bueno, Manuel, pero era también esa es la diferencia de cantidad y calidad empresarial. Eso que Exacto, tú estás hablando es cantidad y yo también hablo de que no puede ser la fórmula mágica para, por ejemplo, mujeres a lo mejor que en el estudio decís están capacitadas, pero muchas cuando no están capacitadas y tienen toda la violencia estructural es como complicadísimo. Entonces, lo que quería como nombrar era si dentro del estudio, y aquí iba, si estaba como visualizado ese techo de cristal de las mujeres, es decir, cuál era el cuidado familiar, era que no tenían el crédito o la veían incompetente para llevar ese cargo, entonces no le daban un crédito a un banco porque estaba liderado con una mujer. Es decir, no sé si está esa parte, no podríamos decir cuantitativa, sino cualitativa, que fue la que pues, yo he visto mucho que ocurre. Esa parte de que, porque muchas veces me decían que perdían el capital de su emprendimiento era porque su hijo o su familiar estaba en una necesidad económica y ellas tenían que colaborar y ayudar y tuvieron que dejar su emprendimiento y su capital botado.
Entonces, eso me parece, o no tenían dónde cuidar al hijo y le quitaba mucho tiempo ese emprendimiento. Entonces, no sé si eso está como visualizado. No, no, porque es que en este trabajo que les mostré, pues no, pero sí que hay trabajo sobre eso, que la mayoría de las personas, de las mujeres no salen del emprendimiento no porque no tenga un buen desempeño la empresa, sino porque tiene problemas familiares y tiene que dejarlo. Eso que tú estás diciendo. Y no, en ese trabajo no está, porque pues ya la base de datos no es bastante rica, pero no tiene detalle, no es cualitativa, es cuantitativa. Me gustaría, me encanta la idea, pero no es, digamos, es un gran océano, pero no puedo entrar tan adentro de esto. De hecho, lo que estaba haciendo justo antes de entrar ahora a hablar con ustedes es que encontré unos datos de hecho de violencia de género. O sea, de cómo la violencia de género, el número como el aumento de violencia de género podría, con respecto al género, podría tener un efecto en todo esto. Ahora Claro. bien, no puedo dar respuesta porque estaba limpiando la base de datos. Pero sí que tiene sentido lo que tú estás diciendo y me parece bastante bueno. Y sí que entiendo, tengo una compañera que también trabaja para Naciones Unidas y también me comentó de todos los problemas con los programas, porque los programas no, era uno de los problemas es que los programas se siguen basando, se quedan en un plano de que esto que tú dices, vamos a hacer una competencia entre ellas, o realmente no las dejan tener el proceso de ideación que pueden idear, que pueden buscar, Claro. hay herramientas para hacer eso. Hay herramientas que se utilizan para que la gente pueda observar, para que la gente pueda identificar oportunidades. Eso sí, y lo que sigue enfatizando es esa necesidad. Y no estoy negando que y quiero decir que el emprendimiento por necesidad, no quiero ni decir que banalizarlo o decir que nada que Ujú. ver, pero sí que no aporta tanto, digamos, para la economía como, porque bueno, al final yo soy economista, como lo que podría aportar una empresa que tiene más calidad, que tiene crecimiento, que de hecho puede emplear gente. Porque otra de Claro. las cosas que pasa es que, pues sí, la familia, la familia apoya muchísimo, ¿no? Entonces, normalmente la familia, si yo tengo un niño o un hijo, una hija de 15 años o 10 años, pues los niños terminan trabajando con sus madres y les ayudan y Sí. tal. Y la cosa es que, pues no se le paga. O Mm. la señora, pues está trabajando para el esposo y pues no se le paga. Y eso tampoco termina ayudando a que también la familia crezca y se empodere. Eso también es un problema. Y entiendo tu problema, sí. Entiendo que para mis ojos muchos de los programas necesitan ser reevaluados y entender de que no vamos nada más a lo básico. Hay que dejar a la gente que tengan los momentos de ideación, perdón, no idealización, es ideación, y hay una gente que se va a tener que salir igualmente, porque el emprendimiento, como sabemos, tiene mucho riesgo, tiene mucha incertidumbre, hay mucho que está en juego y pues no es para todo el mundo. Y esto sí que lo tengo clarísimo, no todo el mundo puede ser emprendedor o emprendedora, pero sí hay una atracción, pues no importa quién seas, ni cómo seas, ni que tengas el pelo gris, ni amarillo, ni rojo, ni que seas amarillo, chino, australiano, venezolano. Todos podemos ser emprendedores, eso sí. Si lo tienes las ganas, pues sí. Pero si no, pues no se le tiene que empujar tampoco. Esa, No, muchísimas gracias, de Gracias. verdad. No, era el comentario porque desde como de mi perspectiva de frustración de cómo la cooperación internacional hace y no, es más, ni siquiera se le da seguimiento después de estos programas. eso es un problema. Es terrible, es decir, todo va mal en ese sentido y a lo mejor se va un recurso enorme que puede ayudar a personas a salir de la pobreza. Chévere. Bueno, Muchas voy a gracias. darle la palabra a Tania. Tania, Buenas, te escuchamos. buenas tardes. Mi saludo fervoroso a este entusiasmo con que se está dando el análisis del emprendimiento y muy especialmente utilizo como referencia nuestra situación país. Creo que el abordar me impactó
la primera lámina de la expositora, donde plantea una definición del emprendimiento y lo ubica, aquí lo estoy, como el emprendimiento, dice, es el examen, la examinación académica de cómo, por quién y por qué los efectos, o sea, esa es la definición de ese emprendimiento realmente me impactó y me lleva realmente a reafirmar que si de algo necesitamos es la necesidad de construir un sistema integral que le dé el acompañamiento a todos estos emprendimientos, porque la mayoría de los emprendimientos surgen en acciones aisladas, totalmente desvinculadas, y esa magnitud y a la escala con que se trabaja es poco lo que puede trascender. Si hay algo que saludo y que se haga el análisis desde el punto de vista científico de todo esto, la caracterización de la mayoría de los emprendimientos nuestros, por ejemplo, dependiente de materias primas importadas. Por ejemplo, todo lo asociado al trigo y la materia prima de lo que representa el trigo y la aleatoriedad del suministro de la materia prima. En el área de la parte avícola, de la parte porcina, la misma situación, dependiente de inestabilidades en términos de materias primas. El hecho mismo, y lo utilizo de ejemplo, cuando se habla en los aspectos de la mujer, y digo, el problema no es que nos pintemos la ceja, que nos pintemos el cabello, pero con qué materia prima estamos trabajando y impulsando todos esos emprendimientos. La mayoría de esas materias primas, si revisamos los lápices con los que nos pintamos los labios o nos pintamos la ceja, veamos la procedencia. Entonces pasa por la necesidad, digo, de promover, la verdad, ese sistema integral de acompañamiento, el principio de trabajo en redes. Imposible, el sistema, la parte de vernos las mujeres como cuestiones para estar allí, para mantener, pero no trascender desde el punto de vista de la economía. Entonces nos toca, como se dice, un reflexionar, nos toca un reflexionar y entender que existe la profundidad en que esos emprendimientos, por ejemplo, realmente empezamos muchos emprendimientos sin ver las debilidades que tenemos para abordarlos. Nos vemos en las fortalezas en un momento, pero no vemos ese análisis integral de ver cuáles son las amenazas que tenemos, cuáles son las debilidades y que realmente el emprendimiento considere como tal esa visión integral de suplir pues, esas carencias que puede tener cualquier emprendimiento de esa naturaleza. Trascender a otras áreas de la economía, tenemos las mujeres ese reto fundamental, porque es parte que se mantiene ese patriarcado de mantenernos también en desempeños que no trascienden. Vamos al emprendimiento, a la fábrica, vamos al emprendimiento, el incremento de la población rural, por ejemplo, la ruralidad. Ese es un drama que tenemos en el ámbito del emprendimiento. Entonces, la ubicación, el ordenamiento del territorio, de los emprendimientos totalmente desvinculados de lo que es un ordenamiento racional del territorio. Mi saludo a todo este esfuerzo y esperemos que cada vez podamos generar aportes y sobre todo a fortalecer lo que hemos avanzado, y trazar caminos más seguros para el futuro que tenemos que construir todas y todas. Gracias, gracias. Gracias, Tania. Muy interesante tu aporte, ¿no? El asunto territorial y las materias que hay en cada territorio me parecen sumamente relevantes para lo que decía la ideación, el examen académico de lo que se puede hacer o no hacer y de lo que va a tener sostenibilidad o no va a tener sostenibilidad. Muy interesante, Tania. Grecia pidió la palabra, así que le voy a dar la palabra. Pero un momento, disculpa que no te dé la palabra ahora, pero quería volver con tu pregunta, Alba, porque Tania ha puesto algo muy interesante allí. Esto que tú me preguntabas, ¿qué otras motivaciones, como qué otra manera de emprender hay? O sea, tenemos oportunidades, por oportunidad, por necesidad. Querer trascender también es algo que uno puede hacer. Y eso también viene hay una nueva rama del emprendimiento que dice que realmente es cuando hay muchas personas, y en particular, especialmente las mujeres, que le ponen un poco de gasolina, le diríamos un poco de gasolina a esto, que
comienzan empresas con un propósito, pero no es que, al final, recuerda que estamos aquí, yo hablo de empresa como economista, pues es negocio, y negocio es con dinero, pero también puedes tener no nada más los objetivos económicos y no económicos. Y cuando comienzas con un propósito, con la idea de esta motivación que te mueve más de propósito, de querer trascender, de querer por ejemplo, me siento incómoda cada vez que los problemas medioambientales, el cambio climático me pone muy nerviosa. Hay mucha gente, y particularmente, hay mucha gente que está empezando empresas por esa razón. Y una de las cosas, hay trabajos que ya hablan sobre eso, que especialmente cuando hablamos del impacto social, es curvilíneo con la edad. Porque los jóvenes se enfocan muchísimo, las empresas jóvenes se enfocan muchísimo en lo social, en impacto social, pero cuando empezamos a entrar a los 30, 40, mi edad por allí y tal, entonces nos enfocamos cada vez más en lo económico, pues, porque esa es la evolución también de la familia, ¿no? Era un poco de que pues hay que mantener, pues aparecen los niños, etcétera, y hay que mantener a la gente. Y cuando llegamos a un punto que ya estamos en una edad más adulta, ya más señores y más señoras, pues volvemos a los impactos sociales. Pues le ponemos otra vez la preponderancia a de querer trascender y tener un gran impacto social. Y es una curva entre en la edad que va así. Se ve que se tiene más impacto social. Entonces, un poco, Álvaro, para decirte que sí que hay otro tipo y probablemente haya más, y motivos también más, familiares, y hay muchos más. Muchas gracias, Daniela. Bueno, No. le damos la palabra a Grecia Montiel. Grecia. Hola, ¿me escuchan? Buenas noches. Sí, Bueno, buenas tardes. perfecto. Un gusto saludarlos a todos y a todas. Yo cuando estaba en la universidad tenía un profesor que él hablaba mucho del caso africano. Había bancos internacionales, el Banco Mundial, el Banco de la Unión Europea, y lo colocaba como un ejemplo de cómo esos bancos en ese momento financiaban con microcréditos a mujeres, pequeños emprendimientos, pequeños microcréditos, ¿ok? Y cómo esa había sido una experiencia a destacar en la búsqueda de solventar las situaciones de pobreza. Bueno, yo salí de la universidad hace bastantes años, creo que como 20, ya no me acuerdo, pero luego he escuchado, luego he visto con el tiempo, y no sé si eso es válido hoy día, pero que inclusive estas instituciones financieras que otorgaron microcréditos a esas mujeres africanas, ellas luego no pudieron pagar porque, bueno, hay unas condiciones socioeconómicas que hacen que las mujeres, pues inclusive aún solicitando un microcrédito en algún momento, no puedan cancelarlo por ser enferma, por enfermedad, por cualquier situación, por violencia de género inclusive también, etcétera. Entonces estas instituciones se aprovecharon de esas debilidades de las mujeres y les quitaron propiedades que habían puesto a disposición de la banca, pues como una garantía de crédito. Repito, no sé si eso, o sea, puedo leer rápidamente, hice una búsqueda en internet y vi un artículo del 2016. Y de hecho hay organizaciones de mujeres que se opusieron a este tipo de créditos de esta banca internacional, porque realmente lo que buscaban era no dar el crédito, sino quedarse con las pocas cosas que tenían las mujeres, que eran sus propiedades, sus casas, sus tierras, sus herramientas, etcétera. Entonces realmente no salían de un ciclo de, de debilidad económica, sino que más bien entraban en otro muchísimo peor. Inclusive, bueno, se habla de suicidios de mujeres, de enfermedades, etcétera, a razón de estas deudas, ¿no? Entonces pienso que el tema de dar crédito,
tiene que tener un enfoque pues muy bien definido políticamente. Porque si das un crédito a una mujer para que solvente una situación económica, lo cual es válido según lo que estoy escuchando, y bueno, sobre nuestra realidad, que podemos vivirla y podemos verla, también es de pronto preocupante que si no hay un enfoque adecuado, político, socioeconómico, pues al final de una mujer va a dejar, no sé, en garantía una casa o un terreno y pues eso se le vaya a ser arrebatado, ¿no? Eso pienso que es importante a considerar en el tema del otorgamiento de créditos o de microcréditos, de microfinanciamiento para mujeres emprendedoras. Y hay otra cosa, creo que la compañera lo decía hace un momento, sobre el tema de la ruralidad. No solamente, y lo decía la expositora hace rato, ahí de pronto se otorga un crédito a mujeres y todas tienen una peluquería y tienen 10 peluquerías en una calle. O todas hacen pan, como dijo el compañero hace rato también, o todas hacen tortas. Y pienso que de pronto también deberían considerarse temas de microcrédito para trabajo en el campo, que bueno, ahorita hay un impulso muy interesante en el tema de impulsar a mujeres en la ciencia y la tecnología en nuestro país. Creo que también debería tomarse en cuenta. Por ejemplo, hay una joven, una muchacha, digo yo muchacha, no sé cuántos años tiene, pero para mí es una muchacha, que ella se llama Marjorie Haddad, que ella habla sobre redes sociales, este tema de las redes sociales que está muy de moda últimamente, y ella es su empresa y es su emprendimiento. Y entonces eso no se ve mucho, eso no se ve con regularidad, porque bueno, entiendo que hay un tema también sociocultural, socioeconómico, de que a las niñas normalmente no se dedican al tema de las computadoras, de la informática, etcétera. Entonces, de pronto sería muy interesante de definir o de escribir o tomar en cuenta, pues, hacia dónde irían esos emprendimientos, si es solamente para temas como domésticos, será el término, no sé, como hacer pan o hacer tortas o hacer peluquería o hacer uñas, etcétera, sino también hacia otros temas más grandes como sembrar, siembra y cosechas, pues, como, no sé, actividades educativas, por ejemplo, de tener una escuelita, ese tipo de cosas, no lo sé. Eso quería preguntárselo a la expositora porque no sé si ese nivel de detalle pudiera incluirse o en esta o en una investigación posterior. Era eso. En otra investigación, porque ya es muy profundo lo que estás pidiendo. Y lo que te quería decir era Gracias, Grecia. Te quería decir algo, te quería responder y con eso creo que también le puedo responder un poco a Isabela, algo que me faltó y también a Manuel. Lo primero, lo de los microcréditos, lo que tú decías, si no se le da una buena educación a la gente de cómo manejar, primero que nada, dar un microcrédito o un crédito sin saber de lo que vaya a pasar con la empresa es una locura. Y también uno como empresario o empresaria tiene que saber si realmente hay mercado para eso y hay que hacer, por lo menos, empezar a hacer un prototipo de saber qué es lo que estoy haciendo. Porque también tomar un microcrédito o un crédito o alguna inversión, alguien que te dé una inversión y tú no sepas y no has proyectado y no has hablado con algún potencial cliente, es muy peligroso. Eso es primero, y por eso los programas y por eso las clases de emprendimiento son bastante importantes, porque es que tienes que darle herramientas a la gente para que sepa dónde están y qué pueden hacer. Y obviamente cuando ya hay un crédito que se ha dado, pues por supuesto, el que te dio el crédito, la persona o el banco que dio el crédito, obviamente quiere el dinero de vuelta y con intereses. Nadie da el dinero sin esperar de que no se vuelva. Esto no es, eso es banca. Y eso es uno de los detalles. Pero por eso la gente cuando se hace un modelo de negocio, y hay muchísimas maneras de hacerlo, entonces, bueno, ya se sabe que si esto tiene realmente potencial o no. Que yo veo, mira, he visto en los últimos años
Yo a veces hablo con gente que me cuentan de las historias, bueno, de muchos de mis estudiantes, etcétera, de lo que quieren hacer y de repente yo le digo, bueno, a mí me parece que tú es muy fenomenal, pero ¿has hablado con algún potencial cliente? ¿Tengo que hacer eso? Pues claro que tienes que hablar con los potenciales clientes. O sea, es que no hay mercado. Tú no sabes cómo es el mercado si no hablas, no sabes cuánto la gente va a pagar. Y obviamente no vas a poder pagar un microcrédito. Y las otras cosas que, bueno, no sé si, para que veas cómo está todo entrelazado, porque no es nada más dar dinero por dar dinero. También tienes que saber, como Manuel decía, que también hay que seguir también teniendo indicadores para saber qué pasó con esto. Y nadie está por ni el Estado ni nadie es por la benevolencia, porque todos están esperando algo. Todos están esperando algo. Y eso también, esto es negocios, o sea, por eso quiero aclarar que los negocios son así y así se ven los negocios. Por el otro lado, lo que decías y lo de la división también de sexual de los oficios, esto que habíamos hablado también por allí, Isabela y Manuel, sí que es cierto lo que ustedes están diciendo, sí que, claro, uno va a tender, las tendencias son a lo que sabemos, ¿no? Si yo lo que sé hacer hice una técnica de cómo hacer pan, no sé, de repostería y tal, pues mi tendencia es hacer eso, ¿no? Y ya sabemos que los oficios y la educación ya también tienen tendencias que tiene un componente de género muy fuerte. Y era lo que... Entonces hay un problema también que va de raíz, que va de raíz de la educación, de que va la educación no nada más en la educación universitaria, sino también una educación primaria. Porque yo recuerdo que, bueno, no me quiero poner a hablar tanto de mí, pero a mí me gustaba siempre la matemática y la verdad que era como rarísimo de que una persona, a una mujer, le gustara tanto la matemática. Que si era buena o no, esa es otra historia. Pero de que me gustara y que quería entenderla, pues sí. Y eso siempre fue así. Y, no, y yo recuerdo que me decían, qué rara esta muchacha que le intenta y intenta y intenta. Y es un problema también que hay de raíz. Y yo no soy matemática ni hago ciencias duras, pero que hay que comenzar para esta división de los oficios y sexual, de la división sexual de trabajo, entonces también hay que comenzar con la educación, porque sigue habiendo, estamos en los dos picos. Por un lado, los que están muy masculinizados, una parte de la educación que está muy masculinizada y una parte de la educación que está muy feminizada. Y el problema es que el que está del lado de los hombres, el masculinizado, es el que gana más dinero porque son los técnicos, son la gente que hace ciencia, etcétera, que no es lo mismo el que monta una empresa o trabaja como programador de alguna empresa muy grande a trabajar de profesora de primaria. Ven la diferencia, ¿verdad? De los salarios, ¿no? Cuando les digo algo de esto. Ser el gerente de finanzas de una gran empresa a ser la directora de un colegio. Ya de ahí, eso es que entonces viene también de todo ese componente detrás de la educación. Y creo que ya me fui de un lado, pero por eso también lleva también al tipo de empresa, al emprendimiento, a cómo vamos a hacer emprendimiento y hacia dónde va la empresa y los objetivos de la empresa. No sé si me fui un poco, Alba, de alguna manera a otro lado. Muy bien, porque eso nos relaciona con lo que preguntaba Morelva, que me parece que puede hacer el comentario. Morelva, te doy la palabra. Morelva Jiménez, profesora de la maestría, entonces para que también relaciones con lo que tú preguntabas, esta última parte que comentó Daniela. Hola, buenas tardes. Daniela, gracias por esa exposición tan interesante que ha motivado a toda esta gente a ese gran cúmulo de preguntas. Yo no soy economista, pero sí socióloga y feminista y me interesa toda la parte social que puede producir el emprendimiento, tal cual tú lo estás explicando, ¿no?
porque lo que me trajo a esta conferencia fue justamente lo que señalaba una de las señoras que intervino, es que en el país en este momento hay una suerte de, vamos a decir moda, por razones de edad. Se ha promocionado mucho desde las instancias gubernamentales el emprendimiento. Sin embargo, nosotros tuvimos a una feminista socialista muy importante, Nora Castañeda, coordinando el Banco de la Mujer, con una experiencia que probablemente, si tú no la conoces, yo te recomiendo que la revises porque fue sumamente interesante. Y como todas las cosas no se miden generalmente, nosotros podríamos sacar de esa experiencia cosas muy buenas que deben mantenerse en lo que las economistas feministas consideran que es mejorar el bienestar y la calidad de vida de las mujeres y el ejercicio de sus derechos humanos. Yo tuve la oportunidad de acompañarla. Alba Carocio tuvo más tiempo que yo trabajando allí en el banco, pero yo estuve en el área social y nosotros llegamos a capacitar mujeres en su vida cotidiana, en su estructura social para el acompañamiento del éxito de sus emprendimientos en ese momento, si realmente el emprendimiento Ahora mismo ya va. conducía a un empoderamiento. ¿Cómo Y el estás? empoderamiento Sí, era, ¿cómo te fue? Mi hermano, Ya va, eh, que estoy en varias cosas. me está yendo un poquito mal, pero después me fue bien, mira. no me, Ajá, ajá. bueno, y el, Después emparejaste. Sí. Y el tema del banco fue muy positivo porque no solo buscaba que las mujeres tuvieran una actividad productiva, sino que a la par de eso las iba formando en todo un tema del empoderamiento social y la necesidad de transformación, esa realidad desigual. Eso que tú llamaste los estereotipos de género que influyen, incluso hasta en cómo selecciono yo o cómo soy yo capaz de decidir si en vez de poner una peluquería, que aquí hay 200 en cada cuadra, pongo otra cosa que no sea una peluquería, y cómo evito además que el éxito que yo tenga en mi actividad productiva sea un éxito que beneficie no solo a la mujer, sino que sea un empoderamiento social y colectivo, porque el banco trabajaba con grupos, con colectivos. Entonces, lo que veo allí, que me queda una duda, Daniela, es cómo ustedes, ya sé que tú dijiste que no me digas que había mucha econometría en esto, que la parte social quizás no es la que más se ha podido desarrollar, que la investigación cualitativa no la has hecho y que a mí me parece importantísima. Pero, ¿cómo se entiende entonces el emprendimiento favorable que de alguna manera tú has señalado, tiene algunas cifras importantes, y el empoderamiento? Es que no están acompañados. Porque si tú tienes un éxito económico, pero no tienes un éxito en la transformación de tu realidad, incluso la inmediata, la familiar, no puedes ayudar tampoco a transformar la sociedad. Y la respuesta para eso de Nora decía es que no es solo lo económico lo que debe transformarse. Y no es solo un ejercicio de emprendimiento individual, es un emprendimiento colectivo de la sociedad. Y entonces me quedó la duda en el éxito de lo que tú mostrabas con las dificultades y las debilidades que nosotros también encontramos en el banco, porque conseguimos que cuando las mujeres eran exitosas, los maridos la dejaban, las familias las culpaban de que los niños no iban a la escuela, de que no salían bien. Nosotros encontramos todo eso, encontramos que cuando había emprendimiento para hacer artículos de limpieza, cloro, todo estos tipos, las familias terminaban enfermas en algunas oportunidades, entonces había que cambiar toda la estructura del crédito, etcétera, etcétera. Pero si un emprendimiento no conduce a un empoderamiento de las mujeres y de la sociedad, no hay bienestar, en mi opinión. Entonces, y no hay bienestar y no hay transformación social. Porque en el fondo tú todo lo que me estás mostrando en mi interpretación sociológica feminista es que se mantienen los estereotipos. Y si se mantienen los estereotipos, no hay transformación social, porque el capitalismo ni el patriarcado están interesados en la transformación social. Pero si Pero no eso me entendemos quedó cuál es- por allí. No es una crítica, es una duda. No, Y me encantaría que en algún momento pudiéramos introducirnos más esta estrategia, pues, ¿no? Pero que una estrategia que conduzca no a la productividad, sino a la liberación de la mujer. Eso me encanta.
Morelva, Gracias, tiene muy Karina. buen punto, pero muy, muy buen punto. Y sí, no, para mí sí está relacionado al desarrollo social. Y por eso quiero más calidad empresarial que cantidad empresarial. O sea, por eso también estoy más interesada en observar eso y ver qué tipo de herramientas se les puede dar a las mujeres para que puedan empoderarse. Y si el esposo la dejó, bueno, menos mal, porque entonces no, tampoco era No que la servía. quería, O sea, no la quería. O no terminó en un femicidio como puede suceder, ¿no? como Pero también yo puede, creo que eso es lo que a mí, particularmente desde el punto de vista sociológico y feminista, me interesa incorporar a un programa de No emprendimiento. la quería lo suficiente. de verdad que eso es Así muy interesante. De hecho, no hay mucho trabajo de sobre violencia y de hecho tengo un pendiente allí de cómo la violencia, em, como violencia de discriminación, etcétera, pero ya lo vi más fue por una base de datos que logré obtener también de las organizaciones, más que todo, o sea, y también de la gente con el público, por ejemplo, trabajar en un restaurante, ser dueño de un restaurante, eres la cara del público, y esto no es tan cómodo, puede traer mucha violencia también. Y sí que para mí sí está muy relacionado el desarrollo social y el desarrollo económico. No lo veo separado porque yo no soy socióloga, pero sí que estoy interesada de que haya desarrollo social también. Porque, claro, normalmente siempre me pongo un poquito más con lo económico porque es lo que he estudiado, pero sí quiero que también haya desarrollo social. De hecho, quiero que haya desarrollo sostenible. Y quiero que sea sostenible para todos y para todas en el futuro y que podamos, que las próximas generaciones también puedan tener algo más para cubrir sus necesidades en el futuro. Y para mí esto es como súper importante y no me alejo de eso. Pero sí que tienes razón, tienes muy buen punto. Hay cosas que me faltaron porque era esto de, sí que puede, la cuestión es que lo que quiero con este trabajo, así, esto lo voy a decir rápidamente porque ya es tarde, pero lo que quiero ver es como que se vean esas instituciones que sí que tienen un problema, pero es que si no las estudiamos y no sabemos cuáles son, van a seguir repitiéndose. Entonces, por eso quería como una de las razones que está detrás de todo esto, de todo este trabajo, es para poder iluminar esas instituciones y poder trabajar en que esas desigualdades estructurales se puedan romper, pero si no las vemos, si no las sacamos, las iluminamos, entonces no, va a seguir continuando y continuando y continuando y va a seguir trayendo problemas en la creación de empresas. Los problemas que estamos hablando desde lo que tú dices, Morelva, perdón, la compañera Isabela, Alba, todos esos problemas van a seguir continuando, pero si no las ponemos a la luz, entonces va a seguir. Eso es una de las cosas que a la final no creo que sea posible todas al mismo tiempo, pero por lo menos empezar a darle empezar a tocarlas de alguna manera, poco a poco, digamos. Bueno, Gracias. interesantísimo. Y para cerrar, voy a leer un comentario que puso por acá Ludit, que me parece muy interesante para la circunstancia nuestra venezolana. Dice, importantísima la conceptualización de emprendimiento que nos deja la expositora, puesto que lo hemos asociado solo con respuestas a corto plazo a necesidades urgentes de la población de un país, especialmente de las mujeres. Y esa definición simplista nos ha llevado a construir ideas sobre nubes que se desvanecen y generan grandes frustraciones individuales y colectivas. Muy interesante este tema. Me parece un aporte muy importante, un poco reforzando lo que afirma Daniela. Gracias, Ludi, muy interesante lo que pusiste. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, voy a contar esta anécdota y con eso cerramos. Yo recuerdo, por ejemplo, una persona que era como, digamos, que estaba apoyando uno de los proyectos del Banco de la Mujer. Y entonces, allá en una población en la península de Paria, Güiria, un entorno muy hermoso,
pero con muchas carencias, ¿no? Con muchas carencias. Entonces, un entorno de paisaje y de zona muy hermosa, pero con muchas carencias. Y entonces a unas mujeres que tenían, digamos, unos ranchos con piso de tierra, con gallinas y eso, él les hablaba de exportación. Entonces yo me preguntaba, bueno, así humildemente y caseramente, es decir, ¿cómo tú puedes dar el salto cuando todavía ni siquiera has contactado los posibles clientes que tengas más a la mano, ¿no es cierto? Vas a estar pensando en cadenas de exportación o en turismo internacional cuando todos sabemos que a la gente le gusta el turismo de aventura, pero sí tiene que haber agua y electricidad, porque a ningún turista le gusta que sea tan agreste, que bueno, que no pueda darse un baño, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas sobre las nubes me parece que es de la que hablaba Ludith, que han generado frustración. Bueno, lo que sí es cierto es que por lo menos desde el 2002 que se creó el Banco de la Mujer hasta la fecha, han avanzado mucho los análisis, los debates, la prueba es esta conferencia tan interesante que nos dio Daniela, un aporte que, fíjate, Daniela, suscitó mucha inquietud, muchas reflexiones, muchas cosas que pensar. Entonces, bueno, ya vamos a cerrar con esto. Te agradecemos profundamente, Daniela, tu tiempo, tu esmero para mostrarnos una cantidad de cosas. Habría miles de cosas que podemos seguir conversando, pero bueno, ya es una hora, ya hemos estado suficiente, así que te agradecemos muchísimo. Agradecemos a todas las que han estado aquí presentes. Esto se grabó, lo voy a colgar en cuanto podamos. Y bueno, nos faltarán otras oportunidades en que sigamos compartiendo. Recuerden que cada cierto tiempo hacemos los encuentros de investigación en la maestría, y también tenemos próximamente las jornadas de investigación en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, donde les voy a pasar los enlaces para que ustedes puedan inscribirse, llevar un trabajo, llevar una ponencia, etc. Entonces, bueno, muchas gracias a todas y a todos, porque ha habido también unos compañeros que nos han acompañado cariñosamente, y nos vemos pronto. ¿Ok? Que pasen buena Semana Santa, entre otras cosas. Buenas noches. Adiós.